Vamos a empezar ya. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Ok. Bueno, eh, vamos a ver rápidamente. Esto no está muy extenso en el libro, pero vamos a dar lo más importante de este capítulo que está relacionado con virus que tienen la capacidad de infectar a las bacterias. Estos virus que infectan a las bacterias se conocen con el nombre de bacteriófagos. Por tanto, estos tendrían que estar catalogados como parásitos intracelulares, pero la célula en este caso es la bacteria, no es la célula humana. Y estos virus que infectan bacterias tienen la característica de que eh, tienen receptores solamente a nivel de la superficie bacteriana. O sea, estas proteínas de membrana externa, lipoproteínas y algunas otras estructuras que se encuentran en la pared celular de las bacterias, sean gram positivas, sean gram negativas, solamente van a permitir la adhesión de los virus a ellas. Esas estructuras, nosotros en nuestras células de la economía humana, llámense epiteliales, mucosas, cardíacas, musculares o cualquier tipo de células, no existen. De tal manera que estos virus son específicos de las bacterias. Les he puesto en la clase teórica clasificación de estos virus, la definición de estos virus y la importancia es lo que yo quiero tal vez recalcar en estas cuantas diapositivas que les voy a ir pasando, ¿no? La importancia es porque, esto lo van a ver mañana, existen entre las bacterias las bacterias se replican por fisión binaria, ¿no? Sin embargo, existen algunos mecanismos a través de los cuales las bacterias pueden pasar su material o parte, no todo el material genético, sino parte de su material genético de una bacteria a otra. Ahí tenemos una forma que es la transformación, cuando las bacterias captan de su medio ambiente DNA proveniente de una bacteria lisada que se ha muerto por alguna circunstancia, se ha lisado, deja su DNA libre y algunos segmentos de ese DNA pueden ser captados por células que están metabólicamente activas, es decir, están en proceso de replicación. Eso se conoce con el nombre transformación. Existe otro mecanismo de intercambio genético mediante el cual una bacteria pasa su material genético a otra bacteria que no la tiene o que pasa parte de su material genético con capacidad de codificar alguna particularidad muy importante, no necesariamente vital para la bacteria, pero que le da ciertas características, por ejemplo, metabolizar algún sustrato. Tiene un gen que codifica una enzima que metaboliza algún sustrato. Ese gen lo puede pasar a través de plásmidos. Y entonces ahí tenemos otro mecanismo de intercambio genético que es la conjugación. En ellos interviene una estructura de la célula donadora a la célula receptora, que es el pili o las fimbrias. Tenemos una fimbria sexual a partir de la cual o a través de la cual el material genético de una bacteria donadora, no todo el material genético es bien importante, no todo el material genético. Como les digo, un gen o una parte del DNA bacteriano puede pasar a otra bacteria receptora a través del tiempo. Y finalmente existe otra forma de intercambio genético que es a través de los fagos. Y eso vamos a ver ahorita, que es la transducción.
que existen dos formas de transducción, la generalizada y la especializada, como les explico en la clase que les he subido al Classroom de teoría de bacteriología. De todas maneras, lo vamos a ver rápidamente. Estos virus se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. ¿Dónde los vamos a encontrar? Principalmente los encontramos en el intestino del hombre y de los animales. Los encontramos en las aguas negras, donde generalmente se han aislado muchos de estos fagos para utilizarlos en las ciencias biológicas, voy a decir así, para estudiar no solamente estos mecanismos de intercambio genético, sino también biología molecular, cómo se replica el ADN, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Todo eso se ha estudiado a partir de estos virus y también algunos mecanismos, como vamos a ver, que adquieren las bacterias como consecuencia de la presencia de estos virus. Y la eliminación de muchos microorganismos, porque los virus estos tienen dos formas de presentarse en la naturaleza. Uno, cuando infectan a la célula, a la bacteria X, se replican en su interior y producen la muerte. Y eso es muerte porque los virus se han reproducido de tal manera, producen ciertas enzimas que perforan, que rompen la pared celular de la bacteria y la lisan, y entonces esa bacteria lógicamente muere porque perdió toda su capacidad de replicarse y además su capa protectora, que es la pared celular. Y esos son los virus líticos. En cambio, existen otros virus que más bien se integran al cromosoma de la bacteria y se replican con la bacteria. Y entonces pueden las hijas de esas bacterias, o sea, la replicación de las bacterias va a dar lugar a células hijas. Esas células hijas van a recibir también esa información que está llevando el fago, el virus, de la célula madre a la célula hija, ¿no? Como les decía, están ampliamente distribuidos en la naturaleza y las aguas negras, las aguas residuales son donde mayor cantidad de virus se encuentra. Hemos visto en la clase teórica que estos virus pueden tener dos tipos de material genético, ¿no? Pueden contener el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, pero nunca tienen los dos. Este ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico puede presentarse bajo la forma de dos cadenas, o sea, cadenas complementarias, ¿no? Son bicatenarias, o pueden presentarse en forma monocatenaria. Y en la clase que les he puesto están ahí unos esquemas de la clasificación de estos virus y algunas familias, las más importantes, incluidas dentro del grupo de los virus con DNA bicatenario, DNA monocatenario, RNA monocatenario y RNA bicatenario. Por lo general son virus que tienen tamaños que varían entre los 24 nanómetros hasta los 200 nanómetros, como es el fago T4. En cuanto se refiere a su estructura, existen formas. Su estructura está dada por una envoltura proteica, una cápside proteica, en cuyo interior se encuentra material genético. Aquí vamos a ver en esta diapositiva es de su material genético y esta es su envoltura proteica que se llama cápside. Ahora, esta estructura puede presentarse en forma icosaédrica, o sea, como una esferita, o en forma filamentosa, o en forma compleja, como es la que estoy mostrando aquí, que es la característica de este fago T4, que es un virus que tiene como genoma DNA bicatenario. ¿Y cuál es la forma compleja que también les describo en las diapositivas de la clase teórica? Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un
una vaina contráctil y tiene unas fimbrias o pelitos en la base que le sirven para la adhesión a receptores, proteínas que se encuentran en la superficie de las bacterias, ¿ya? A través de esto se fija y cuando el virus tiene que infectar a la bacteria, no entra todo aquello, sino que es lo que pasa, que esta vaina contráctil hace que el material genético que está incluido dentro de la cabeza sea inyectado dentro de un orificio que ha producido la bacteria a través de unas enzimas que no lisan, sino como les puedo decir, abren una puerta en la pared celular de la bacteria, porque si lisaran la pared celular, pucha, la bacteria se muere. No les interesa aquello, simplemente abren un pequeño espacio por donde va a ingresar su material genético dentro de la bacteria. Y una vez dentro de la bacteria, el virus empieza a comandar la replicación, su replicación y la replicación de la bacteria. Es decir, paraliza la replicación de la bacteria para utilizar todos los elementos que se encuentran dentro de esa célula en su beneficio, o sea, en su proceso de replicación. Una vez que se han replicado dentro del citoplasma en gran cantidad, pues ellos o se liberan por lisis, generalmente se liberan por lisis, produciendo en esta oportunidad otras enzimas. Estas sí van a degradar la pared celular de la bacteria, van a degradar la pared celular, van a abrir ya no una puerta, sino muchas puertas por donde van a salir los virus ya ensamblados, ya replicados dentro del citoplasma de la bacteria. Les he puesto algunos ejemplos aquí en esta parte para que no se quede tan teórica la clase que les he dado o que les he subido al clase. Dos fagos son bien importantes. El fago T4, que es un fago que tiene esta característica de tener ADN bicatenario, por eso se lo coloca dentro del grupo 1 de la clasificación de los virus. Y se caracteriza porque este virus, entre sus bases nitrogenadas, tiene citidina o hidroximetilcitidina en vez de citosina, de tal manera que puede utilizar sus nucleasas, ella produce nucleasas que van a ir a cortar el DNA de la bacteria que está infectando. Pero como ella tiene citidina o hidroximetilcitidina, no lo corta. Entonces ella se protege de sus nucleasas, pero sí los utiliza para destruir el ADN de la Escherichia coli, que frecuentemente este fago lo infecta, ¿ya? O la infecta a la Escherichia coli. Tenemos otro fago también muy utilizado, que es el fago TM4, que tiene como receptor alguna estructura que se encuentra en la pared celular de las micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis. Y no solamente este fago ha sido utilizado para destruir a las bacterias, sino también este fago se ha utilizado para estudiar la susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis a un X o Z antibiótico. Este es un esquemita donde vemos que este corresponde a Mycobacterium tuberculosis. Cuando se le da un antibiótico que inhibe el crecimiento de Mycobacterium, los fagos, si bien se adhieren como el Mycobacterium se ha alisado, no tienen dónde replicarse y se pierden en el medio, mueren, porque la bacteria ha muerto. En cambio, ¿qué es lo que pasa si la bacteria se ha vuelto resistente a ese antibiótico? Le dan el antibiótico, la bacteria no muere,
y permite que el virus ingrese dentro de la célula, se multiplique y mate a la bacteria. Bueno, esto en teoría es fácil, pero se ha manipulado genéticamente a estos fagos, al fago TM4, utilizando un fluorocromo que se introduce en su genoma y permite desarrollar o supervisar el crecimiento bacteriano o la lisis bacteriana mediante la fluorescencia producida dentro de esta célula, ¿no? Entonces, si el antibiótico no tiene efecto sobre la bacteria sigue viva. Está el antibiótico ahí, pero ella ha creado algún mecanismo de resistencia y no le está inhibiendo, no está inhibiendo su crecimiento. ¿Cómo podemos ver aquello? Pues introduciendo este fago marcado con una fluoresceína, con un fluorocromo, y como la bacteria, Mycobacterium, está vivo, ello es capaz de fijarse, adherirse, introducir su material genético y replicarse dentro de la bacteria, produciendo esta bacteria características de fluorescencia que fácilmente se la puede ver al microscopio. Vean ustedes, los fagos, si bien han tenido un boom en los años 30, 40, 1930, 1940, después de su descubrimiento por Derele en el tratamiento de la disentería por Shigella flexneri a través de fagos, han muerto o ha disminuido la importancia desde esa época hasta 1900, más o menos 40, cuando han empezado a aparecer los antibióticos. Los antibióticos sintéticos principalmente, fáciles de trabajar en laboratorio, y en esa época, pues, como no se abusaba de estas sustancias químicas, la mayoría de las infecciones bacterianas eran fácilmente tratadas con estas sustancias químicas. Entonces, no había resistencia en aquella época y los tratamientos eran exitosos. En cambio, purificar un fago, disponerlo ya sea en cápsula, en spray, porque se lo puede administrar ya sea por vía oral, por vía mucosa, con sprays, incluso se puede administrar por vía endovenosa, porque el fago tiene especificidad por un receptor que solo tiene esa bacteria. Son específicos de especie incluso, ni siquiera puedo decir que son específicos para cualquier bacteria. T4, Escherichia coli. TM4, Mycobacterium tuberculosis, principalmente. Se ha visto en Smegmatis también, pero principalmente nos interesa Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces con la venida de los antibióticos y la explosión de nuevas formas de antibióticos y la aparición, lógicamente, de cepas resistentes, porque ya en 1950, cuando era de uso muy generalizado la penicilina, ya se empezaron a describir cepas resistentes a la penicilina. Entonces se ha modificado su estructura, se ha puesto algunos otros carbones y se lo ha hecho más resistente a la acción de ciertas enzimas y se han creado las penicilinas de amplio espectro, se han creado penicilinas de espectro ampliado, han venido la creación de cefalosporines, pero vean, el desarrollo de los antibióticos desde 1950 a la fecha ha tenido un enorme desarrollo con creaciones de nuevos centros o nuevas formas activas, nuevos mecanismos de acción sobre las bacterias, pero las bacterias han empezado a crear resistencia. De tal manera que hoy en día estamos volviendo a trabajar con fagos, como les voy a mostrar enseguida. Bueno, este es un ejemplo entonces de dos fagos muy utilizados, el T4 y el fago TM4, que tienen una característica de que cuando infectan van a dar lugar a un ciclo que se llama lítico, que les he puesto
también en, las, en la clase teórica. O sea, los fagos, cuando se replican dentro de la célula, dentro de la bacteria en este caso, pueden dar lugar a la lisis, a la destrucción de la bacteria, y eso se llama ciclo lítico, o el fago puede integrarse dentro del cromosoma bacteriano, porque estos fagos tienen un material genético que generalmente es longitudinal, pero que en sus extremos tienen una cadena complementaridad con el extremo del otro lado de la cadena. Y eso se llaman extremos cohesivos, es decir, se pueden pegar y formar anillos, DNAs circulares, o a través de esos segmentos incompletos, si ustedes quieren, en el extremo del DNA, puede fácilmente, a través de ciertas enzimas que produce la bacteria, integrarlos dentro de su cromosoma y formar una estructura, un material genético bacteriano, un cromosoma bacteriano, en cuyo interior está el ADN del fago que está dando lugar a la lisogenia. O sea, la bacteria se va a replicar, se va a dividir, y conjuntamente con la bacteria se va a dividir también el fago, ¿no? Porque ambos son el mismo material genético. Bueno, este es un ejemplo de fago lisogénico, es el fago lambda. Este fago lambda también tiene la particularidad de infectar a Escherichia coli. Es diferente al T4 porque este fago puede formar parte del cromosoma de la Escherichia coli gracias a la presencia de enzimas que tiene Escherichia coli, y permite que esos extremos cohesivos, esos extremos incompletos del DNA, encajen bien dentro de algún segmento del cromosoma de la bacteria. Este virus insertado así dentro del cromosoma de la bacteria se conoce con el nombre de profago. Entonces la bacteria se vuelve portadora, y eso es lo que se llama lisogenia, portadora de un virus. Y como les decía, estas son las características. El virus se replica conjuntamente con la bacteria. Y otra característica muy importante es de que cuando la bacteria está lisogenizada, es decir, ha incluido material genético de un virus en su cromosoma, es incapaz, o sea, no permite que otro virus pueda ingresar dentro de la bacteria. Es como si crearía cierto estado de inmunidad hacia virus, ¿no? Una protección hacia otros virus. Esa es la característica de la lisogenización producida por los fagos. Y les decía que cuando estudiamos a los fagos, tenemos que captar o entender lo que es la transducción, es decir, la capacidad que tiene la bacteria de transmitir material genético de una bacteria donadora a una receptora. Y este mecanismo de intercambio genético se conoce con el nombre de transducción. Y tenemos dos formas de intercambio genético a través de los fagos. La generalizada, donde generalmente se transfiere un genoma, o parte de un genoma, un fragmento de un genoma bacteriano a otra donadora. Aquí les he puesto otro dibujito, más me gusta el que está en la clase teórica, pero de todas maneras, porque ahí nos habla más específicamente, nos da el ejemplo, por ejemplo, de una bacteria que es incapaz de sintetizar biotina. Biotina, que es un metabolito que las bacterias utilizan, pero es incapaz de sintetizar.
Y si un fago que produce o que tiene en su información la biotina, pues la puede transferir a otra bacteria que es incapaz de sintetizarlo y la hace biotina positiva. Entonces ya adquiere todos esos sistemas para poder sintetizar la biotina. Aquí tenemos una bacteria que no tiene una estructura muy particular, pero el fago está portando esa estructura y cuando se replica dentro de la célula, tanto el material genético de la bacteria como del fago se cortan en segmentos y cuando se ensambla, una parte del material genético de la bacteria puede ensamblarse en una estructura, en un revestimiento en la cápside, finalmente, producida por el fago, sintetizada por el fago. Y este material genético introducido dentro de este fago, cuando la bacteria se lisa, aquí está rotita, va a salir y puede infectar una bacteria que carece de esa información genética y pues le va a pasar esa información genética y esta bacteria se va a adquirir ciertas características de esta otra bacteria que le está pasando a través del fago. Esta es la forma generalizada. A veces esta transferencia solamente se refiere a partes de un gen. Sin embargo, estas partes de un gen pueden darle a la nueva bacteria ciertas características que la va a hacer también diferente de las células que normalmente no tenían ese fallo, ¿no? Van a ser otras características. Dándoles características particulares a la nueva célula, ¿ya? Ese es el mecanismo de transducción. Bueno, ¿cómo se pasa la hora? Quiero demostrarles de que si bien los fagos han sido en cierta forma abandonados, digamos hasta 1970, otra vuelta se ha retomado su importancia porque si bien se han empezado a elaborar sustancias químicas o nuevos antibióticos, las bacterias rápidamente van adquiriendo mecanismos de resistencia. Y hoy en día la resistencia a los antibióticos es tan grande que se ha podido determinar que en 1917, o 19, si no me equivoco, más de 1.200 millones de muertes se han producido en el mundo por falta de antibióticos o por la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Y si los autores han hecho estudios y han podido determinar que si sigue este proceso de resistencia de las bacterias a los diferentes antibióticos que vayan apareciendo, ellos consideran que para el año 2050 el número de muertes debido a la creación o a la aparición de cepas multiresistentes, llamadas también superbacterias, ese número de muertes va a ser superior al número de muertes asociadas al cáncer. O sea, es grave la situación de las infecciones bacterianas y el tratamiento más realizable de los mecanismos de resistencia. Es por eso de que en Europa han desarrollado un plan de objetivos de desarrollo sostenible y salud global, que se llaman ODS. Estas ODS son el número de 17. De las 17,
Estas, estos 8 objetivos están relacionados con los bacteriófagos. Y podemos empezar diciendo de que, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible tipo 3 tiene que ver justamente con estos mecanismos de multiresistencia a los antibióticos. Sí, tiene que ver con la salud y el bienestar, ¿no? Hemos visto que las infecciones son, ¿qué les puedo decir? No sé si decirles la primera causa de morbilidad en los individuos, porque quien no tiene una infección, sea digestiva, sea respiratoria, sea en la piel, sea urinaria, etcétera, y siempre vamos a recurrir a los antibióticos. Y ya les he dicho que cada vez están apareciendo más y más cepas que hace que la morbilidad, o sea, la enfermedad, no pueda desaparecer. Y eso es enfermedad, eso es enfermedad. Pero si nosotros utilizamos a los fagos como mecanismos de inhibición de las bacterias o complementando al tratamiento antibiótico, vamos a elevar los porcentajes de salud y bienestar. Este objetivo 3 tiene mucho que ver con el objetivo 6 también, porque muchas de las infecciones, de las enfermedades que están relacionadas con los humanos, tienen que ver con el saneamiento ambiental, con la alimentación, alimentos contaminados, aguas contaminadas. ¿En quiénes o en estos elementos, tanto en los alimentos como en las aguas, se pueden usar también fagos? Y ellos van a permitir pues una desinfección, digamos así, del agua y de los alimentos. Y entonces, si tenemos aguas limpias y alimentos no contaminados, vamos a contribuir a lo que es la salud. Si vemos estos dos, el 3, el objetivo de desarrollo sostenible 3 y el objetivo de desarrollo sostenible 6, podemos ver que si no ha de haber enfermedad y no ha de haber causas de enfermedad, vamos a tener mejor alimentación y vamos a permitir desarrollar este objetivo número 2, donde la desnutrición, el hambre va a llegar a grado 0, ¿no? A grado 0. Y así estos investigadores han podido correlacionar que si el objetivo 2, 3 y 6 que estamos hablando van a tener que ver con el objetivo de desarrollo número 12, con la producción y consumo responsables, o sea, no solamente en los alimentos, sino también de dónde provienen los alimentos. Va a haber una mejora en la salud de los animales y de los vegetales que consumimos, ¿no? Que también son propensos a las infecciones bacterianas o por hongos también. Y entonces, si vamos a tener libres de contaminación, vamos a tener alimentos mucho más saludables, mucho más con menos riesgo de infección. Y lo importante es que el uso de los fagos en este tipo de industrias no alteran las condiciones de sabor, de gusto de los vegetales o de las carnes. Simplemente se limita a la eliminación de microorganismos que sí, ellos sí podrían producir pudrición, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que producen la descomposición de los alimentos, pero si no estuvieran ellos, si usamos fagos, entonces la descomposición va a ser más tardía, más lenta, siempre van a aparecer algunos otros microorganismos que no son sensibles a los fagos que se están utilizando. Bueno,
Todo esto tiene que ver también con el clima, con la vida submarina, con los diferentes ecosistemas terrestres. Estos tratamientos de los alimentos, de las personas, de los animales, tanto como les digo, en medicina humana, medicina veterinaria, agroindustria, eh, puede ser mediante la administración de un solo fago o lo que se está atendiendo, porque un solo fago, un solo tipo de fago, T4 E. coli, T4 no infecta a salmonela, por ejemplo. T4 no infecta a Streptococcus pyogenes, T4 es específico de E. coli. Entonces, ¿cómo puedo deshacerme de las otras bacterias? Pues entonces vamos a utilizar otros fagos y se han podido ya aislar más de 5.500 diferentes tipos de fagos, preparando cócteles de fagos, o sea, varios fagos que se utilizan pues con estos mismos fines, en medicina humana, veterinaria o la agroindustria, ¿no? Esa es la aplicación y esto es lo que está, digamos, poniéndose en boga y es lo que las naciones europeas se han propuesto para el 2030, tener un desarrollo sostenible y una salud global. Bueno, no sé si el resumen ha sido más complicado o más fácil de querer entender. Si ustedes han leído o han escuchado la grabación, que a un principio está mala, pero después con los dibujos que les he puesto es fácil de entender. Simplemente he querido darle una aplicación de lo que les he dado en la clase teórica. No vale la pena que vuelva a repetir. Esa es mi intención al hacer estas clases virtuales. Si tuviesen alguna pregunta, les puedo dar unos minutitos para, para preguntar. Si no, vamos a terminar aquí. ¿Habrá preguntitas? Hola. Creo que los he confundido más. Bueno, vamos a terminar aquí. Les recomiendo, por favor, revisen la clase teórica, que yo sé que tendría que haberles dado un poquito de bases genéticas, de la genética bacteriana, pero me es difícil en una hora avanzar aquello. Mañana ustedes con la doctora Santa Cruz van a ver con mucho más detalle y yo creo que ustedes van a poder entender mejor la clase que tienen en el Classroom. Con esto vamos a terminar. Muy buenas tardes, estudiantes. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.